tenemos a ella, la compañera Andrea Melo, que es precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, por la lista de principios y valores que encabeza Guillermo Moreno. Buenas noches, Andrea, Yanina Granda, Elías Bravo, bueno, y todo el equipo de Mirada Nacional que seguramente ya se habrán presentado, ¿no? Muy buenas noches, Yanina. Sí, pues nosotros venimos al piso, ¿viste? No como vos que estamos que no acá. Y pero yo voy de vaga, chicos, ese es el tema. Quedó muy radical mi comentario, ¿no? Sí. Bueno, nada, bien, llegaste bien, André. Excelente. Sí, porque vamos a decir que la compañera se nota que es bien peronista, porque le invitamos al piso y se viene desde Exaltación de la Cruz. Eso lo hace solamente un peronista. Claramente, hay que chicos, poner el cuerpo. Se tiene que venir viajando, se viene viajando, sabe cómo venir viajando hasta Capital, no tiene que tener su chofer, es así, ¿no, Andrés? En mi 128, sí. Caño, 128. Bien, bueno, pero si tuvieras que venir viajando, vos tenés tu autito, pero si no, también. Sí, absolutamente. Arrancás de bondi, ¿no? Sí, exactamente. A veces no funciona bien el 128 y hay que venir en colectivo, así eso que no hay problema. Pasa con los 128, pero es un cañito. ¿Es un cañito? ¿Es Super Europa o...? Super Europa, y tiene un valor extra que me lo dejó mi padre, que falleció hace no tanto, así que, bueno, lo amo. Y donde paro me lo quieren comprar, pero ¿Gris? Es imposible. No, medio azulito. Ah, mira. Bien, azul no es bien. tan fácil. ¿Y te trajo bien hasta acá? Excelente. ¿Qué tienes, 80 kilómetros más o menos? No, un poquito menos, 60, ponele, una cosa así. 60. Sí. Bien, André, a ver, vamos a contarle a la gente que vos sos una de las muy pocas referentes del peronismo que pone en discusión la Agenda 2030 dentro de lo que es la agenda política. Ahora, ¿por qué pensás que es tan importante esta discusión por un lado? Y por otro lado, ¿por qué pensás que se está aplicando acá esta Agenda 2030, por supuesto, ¿no? Bien, en principio nosotros partimos del modelo económico que venimos presentando ya hace tiempo, de una mirada internacional, ¿no? Para Perón está claro que la política internacional era la política y entonces para pensar el problema de la Argentina también había que ver qué estaba pasando en el mundo. Y fundamentalmente nosotros creemos que el globalismo, que es el encargado, ¿no?, de llevar adelante esta Agenda 2030, bueno, entre otras cuestiones va generando tendencias que desunen, ¿no?, en lugar de unir a los pueblos, y pretende no solamente a nivel global imponer una cuestión económica, sino también cultural. Nosotros creemos que en realidad lo que tiene que primar es el nacionalismo de inclusión, que eso es lo que va a terminar primando en esta nueva era, y que esta supuesta nueva realidad, ¿no?, o esta Agenda 2030 que se iba a imponer ya está claramente diluida. Algunos siguen hablando de ella como si realmente tuviera el peso que parecía que iba a tener, pero está claro por un lado que, bueno, tenemos a grandes actores sentados en la mesa internacional, como es Estados Unidos por un lado y todo lo que tiene que ver con su revolución energética, Rusia también en términos militares y energéticos, y finalmente tenemos nosotros al Papa Francisco, ¿no?, que es el líder espiritual de todos los pueblos del mundo y obviamente de la Argentina, que está marcando una agenda distinta, y sabemos que los que van a triunfar van a ser aquellos que le generen empleo a su población y no aquellos que apuestan por un modelo postindustrial, porque convengamos que el globalismo, entre otras cosas, también lo que pretende es decirnos que, bueno, a través de la sustentabilidad y demás hay que dejar de industrializar a nuestro país, mientras que esto los beneficia a unos pocos, ¿no? Eso, mira, nosotros descansamos cuando escuchamos esto, pues si no, a veces nos dicen tierra planicie, que son conspiranoides, y no hay nada más real que algo que parte de las usinas de poder global, ¿no? Como está diciendo vos, que programas tejidos desde Davos, donde se juntan a cranear el futuro para adelante por muchos años encima, y que después, como decís vos, o sea, te estandarizan una línea, que estandarizar es bajarla de la misma forma, pues sobre todo en Occidente, ¿no? Porque después no cola esto en Oriente, no lo pueden meter así nomás, pero que también entran por el lado cultural, y fuerte, en esto de preparar al sujeto, digamos, de los pueblos, desarmar lo que tienen, su cultura, y empezar a implantar una que empieza a formar ciudadanos que se banquen el mundo que estaban discutiendo. Y vos decís que está en disputa, ¿no? Y que nosotros también vemos que eso a nivel internacional se empieza a reflejar no solo en la guerra de Rusia y Ucrania, sino también
en lo que pasa en Europa con expresiones que por ahí no son iguales o sea, no representan lo mismo que el peronismo, pero sí expresiones que empiezan a confrontar al globalismo, confrontar a la Unión Europea, como pasó en Italia, como, no sé, Le Pen en Francia, como vemos tienen una discusión interna de Estados Unidos, como que vemos esa discusión ya en el primer mundo, y que acá no se estaba dando, ¿no? O sea, pero vos estás poniendo en valor eso, ¿no? Y decís que perdió, pero hasta este momento todavía hay manifestaciones, sobre todo en la penetración política. Vos ves que ya en la política, en la militancia, eso ya no se discute. ¿Cuáles son las políticas que se discutían globales que ahora no se están discutiendo por ejemplo, dentro del peronismo? En realidad, seguramente se discuten porque hoy tenemos un gobierno progresista, digamos, que está planteando esa agenda también, claramente. Pero dentro de lo que es el peronismo doctrinario al que nosotros representamos, está claro que, bueno, le oponemos y, claro, la confrontamos. Por un lado, yo vengo de la sociología, ¿sí? Y un gran sociólogo como Bauman es el que empezó a hablar de los tiempos líquidos, ¿no? Para algunos que no lo leyeron, creen que los tiempos líquidos tienen que ver desde la perspectiva de Bauman con algo que se iba a instalar y que, bueno, estaba bien visto desde su mirada, pero no, es un gran crítico de esto. Entonces, desde allá, desde esas lecturas, uno empieza a comprender cómo va a ir cambiando el mundo, cómo van a intentar que cambie el mundo, mejor dicho, pero eso no significa que vaya a terminar triunfando. Y entendiendo la diversidad de los pueblos, está claro que es, de alguna manera, no sé si les va a gustar esta palabra, pero es antinatural, ¿sí? Por un lado, el progresismo y esta modernidad líquida lo que plantea, entre otras cosas, es la pérdida del sentido de comunidad. Y si hay un pueblo que tiene en su espíritu, ¿no? En su esencia, la presencia de la comunidad como un gran ordenador, es la Argentina. Y bueno, obviamente el Papa Francisco dice que somos el último pueblo del mundo, ¿no? Digamos, por esta diversidad que tiene y por cómo nos fuimos construyendo. Y en ese sentido me parece que está clarísimo que hay que volver a ciertas bases. La sociedad no solamente hay que mirarla de abajo hacia arriba, sino que necesita de ciertas instituciones que el mismo progresismo quiere todo el tiempo rebatir o destruir, ¿no? Voy a parecer clásica, pero instituciones como la educación, instituciones como la familia, instituciones como cualquier estilo o tipo de religión, generalmente lo que han hecho es cuidar y proteger al ser humano y arraigarlo a este mundo concreto desde lo espiritual y desde lo material, no solamente desde lo espiritual. Entonces, la anomia que se va planteando en ese sentido, bueno, está claro que no beneficia ningún tipo de ordenamiento en términos de libertad. Decía Durkheim también que el ser humano, para ser verdaderamente libre, tiene que formarse en esas instituciones con un perfil moral y ético, porque si no se impone siempre la fuerza del más poderoso, y eso es lo que el progresismo viene a instalar. Según tu criterio? ¿Por qué vienen a romper eso? La comunidad, la familia, las instituciones que forman ciudadanos con características tradicionales de su cultura. Y bueno, porque cuando más prima el individualismo, menos lazo social hay y más fácil, ¿no? Divide y reinarás. Es más fácil de imponerse. Y vos, creo que yo escuché una nota un que pueblo sin historia, ¿no? Un pueblo sin historia, que es, o sea, ¿qué le dice el Papa Francisco a los jóvenes? Si alguien viene y les dice que se olviden su historia, los quiere desarraigados, ¿no? Desarraigados y estandarizados, ¿no? Iguales en y todo más el mundo. fácil de manejar, perdóname, Andrea, y más fácil de manejar también. Absolutamente, sí. Sí, y a ver, nosotros acá a veces lo pasamos porque creo que es importante, porque como dijiste vos, lo que pasa en el mundo termina siendo, y cómo uno lo toma y cómo uno se relaciona con eso como sociedad, es la realidad. O sea, es cómo te va a ir a vos para adelante, si te va a ir bien o te va a ir mal. Y cuando vos ves a tipos como Elon Musk o como vimos lo que plantea esta Agenda 2030, que cuando lo llevas a políticas prácticamente vienen a destruir eso que vos decís, la comunidad, a generar división, pero sobre todo vos no detectás que hay también una lógica que responde a sus necesidades después de haber formado, de haber creado esa tecnología de inteligencia artificial y robótica, que necesitan menos gente en el mundo, y ese cambio cultural que quieren meter tiene que ver con eso, con justamente todas las políticas que bajan, tienen que ver con, por ahí, reducir la población, reducir la conexión entre las personas, que en definitiva era lo que nos reproducía, ¿no? De alguna manera creo que tanto cualquier tipo de tecnología, ¿no? Como vos estás nombrando la inteligencia artificial, tiene que estar orientada a esa comunidad o a ese bien común.
no pasa nada si evolucionamos en términos tecnológicos. El tema es hacia dónde la orientamos y para qué sirve. Si sirve para generar más desempleo, no. Si sirve para otras cuestiones o para generar otro tipo de empleo, sí. Si sirve para la comunidad, perfecto, ¿no? Si nos hacen mejores humanos, sí. Pero si es todo lo contrario, ¿qué sentido tendría? Total. Eso por un lado. Y por el otro lado me da la impresión de que, vos lo mencionabas recién, leía la otra vez, ¿no? Algo muy interesante. De pronto, si la humanidad desaparece, no tiene tanto que ver con esta cuestión de las tecnologías que nos van a destruir, sino fundamentalmente con la no natalidad, ¿no? Que deje de reproducirse el ser humano, que es, acá tenemos un biólogo, ¿no? Es la esencia de cualquier ser vivo, la reproducción. Claro, porque, a ver, uno cuando ve eso que lo bajan por las instituciones públicas, en todos los países, porque me parece que van a buscar convencer a los nuevos ciudadanos y no a los que ya están arraigados o sea, que tienen cierto arraigo cultural por la edad en su cultura y que no lo rechazan. Pero tiene que ver con eso, o sea, cuando vos ves la promoción de por ahí, la homosexualidad como promoción, bueno, ahí no hay reproducción, o sea, ahí también hay algo que va contra la reproducción. El aborto va contra la reproducción. El individualismo extremo va contra la reproducción. La pobreza digamos, cuando no puedes mantener una familia, va contra la familia. Y la familia era el ámbito donde nos reproducción. Sí, la competencia exacerbada. La célula básica, decía, de la comunidad organizada. Pero, exacto. Y esto parecía ser que no se discute. ¿Por qué? Porque están todos alineados dentro de ese esquema. Y bueno, vimos claramente que el progresismo le hizo, digamos, un entrismo tremendo, ¿no?, al peronismo en Argentina. Eso. Hoy no conduce el peronismo, el gobierno, sino el progresismo, y ha destruido no solamente lo que veníamos mencionando, que es este sentido de comunidad, esta necesidad de que haya producción, que haya empleo, sino que fundamentalmente está queriendo destruir también la política en sí, que es una institución también importantísima para el ser humano. En otros momentos históricos, obviamente, la identidad tenía que ver con formar parte de un partido político y demás. Y si bien ha pasado un montón de cosas, este repliegue, ¿no?, del ser humano en términos de la vida privada y la televisión y otros medios que empezaban a mostrarle la realidad de la que se había de alguna manera ido, ¿no?, o aislado, y un sinnúmero de otras cosas más van generando las condiciones para que, bueno, sin duda, todos los que pensamos distinto seamos, digamos, parte de, no sé, los clásicos, los tradicionalistas o los, no sé, los anticuados, por decirlo de alguna manera. Antiguos, creo que la palabra es antiguos. No, pero o las generaciones nuevas te ven como antiguos. A ver, vos sos socióloga, pero ¿sabés? Hay muchos sociólogos hoy, de Filbus a... No, pero en la política, en los referentes, hay muchos sociólogos, pero no están discutiendo esto. ¿Por qué? ¿No lo entienden o están alineados? Directamente se convencieron de que el mundo va para allá y que es lo nuevo. Entiendo que hay de las dos cosas, entiendo que también hay muchos a los que se les está cayendo la venda, ¿no?, de los ojos, me parece que también es un proceso. Muchos de nosotros, bueno, incursionamos en la política de manera bien concreta con el gobierno de Néstor Kirchner, está claro, con el primer gobierno de Cristina, y bueno, a uno se le tiene que ir cayendo la venda de los ojos o darse cuenta que eso que en algún momento promovía y era o hacía, ya no está más. Y no es fácil, ¿no?, en la vida darse cuenta de algunas cosas también, al ser humano le cuesta entender que está equivocado, ¿no?, tomar otro rumbo, cambiar, decir, bueno, me equivoqué. Entonces eso también juega ahí mucho. Y más si te tenés que dar cuenta y tenés que ir en contra de todo lo que ves y oís, porque pareciera ser que los medios están jugando para ese lado, las instituciones están jugando para ese lado, los referentes, y la cultura. La cuestión laboral también, digamos, hay mucha gente que sabemos, son grandes compañeros, pero bueno, están trabajando para el Estado, están trabajando para el gobierno, y no es tan fácil decir, no, yo me dedico a otra cosa porque esto no es para mí, o creo que ya no me representan. No es tan fácil. Y después eso, me parece que hay que dando tiempo, porque la realidad se impone, y en ese sentido cada vez somos más, me parece, que en otro momento, entonces no está perdido. Y a nivel internacional, como dijimos, el panorama va a cambiar, está cambiando. Ese nuevo orden mundial en realidad no tiene que ver con lo que ellos mencionaban, sino con esto que yo mencionaba anteriormente, los nacionalismos de inclusión, y cómo se va a ir imponiendo finalmente esta cuestión a nivel mundial. Pero pensaba dos cosas, ¿no? La primera, que esa Agenda 2030 también es muy bonita si vos la lees sin darte cuenta de esta mirada o esta vuelta que hay que darle a las cuestiones. Y como sociólogos siempre hablamos de esto de desnaturalizar, ¿no?, de romper con el sentido común. Y la otra cuestión es cómo vacían de contenido las palabras. ¿Quién no está de acuerdo con la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero de ahí a ser feministas y a plantear toda esta agenda, bueno, hay un abismo completo.
Entonces también hay mucho engaño en ese sentido, ¿no? Quizás hay gente que trabaja fuertemente militando cuestiones de ecologismo, pero bueno, también hay que llegar a un punto de encuentro. No es posible, en términos prácticos, muchas de las premisas que se instalan, ni es querible tampoco en términos de producción, si se quiere. Entonces, encontrar ese equilibrio, bueno, es lo que nosotros, me parece, tenemos que hacer, digamos. Tenemos que profundizar los debates para que haya consensos y que, bueno, sea más lógico, ¿no?, todo tipo de planteo. En esa agenda se habla de no más pobreza, sustentabilidad, ¿no? Sí, los títulos son hermosos. Son divinos, pero cuando vos ves lo que quieren aplicar en términos económicos es totalmente contrario, ¿no? Total. ¿Con qué industria se meten? ¿Con qué países se meten para que no haya, no sé, gases de efecto invernadero? Etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que plantear en los territorios, claro está. Yo soy Exaltación de la Cruz y el tema de los agrotóxicos, por ejemplo, lo he planteado, la verdad, en muchas ocasiones, con grandes dificultades, porque estos que son globalistas son los primeros que se oponen, se ponen de acuerdo, cambiemos y la cámpora y bueno, y como vos quieras, y te votan en contra de este tipo de cosas porque no quieren discutirlas, no quieren ordenar el territorio y obviamente están a favor, más allá de que digan que no lo están. O sea que no es tan fácil, digamos, la sociología siempre dice que la realidad es muy compleja y que hay que ir como rasgando el telón, ¿no?, corriendo los velos que se interponen entre nosotros y las cosas. Y hay mucha gente que compra estos discursos y hay otra que realmente milita este tipo de cuestiones. Yo los he conocido en Exaltación de la Cruz, que me ha costado muchísimo porque como yo era peronista, yo iba a una reunión de estas y me echaban, ¿no? Claro. Siempre con la cuestión del anarquismo o de lo no partidario como si fuera algo malo, pero después te encontrás con gente que trabaja muy bien, que realmente la causa es muy justa y podés llegar a puntos de encuentro de planteos de, bueno, a ver, ordenemos el territorio, vayamos por una medida cautelar, veamos cuántos metros sí, cuántos no, cómo hacemos para reubicar, sin necesidad de plantear la agroecología ya, cuestión que sería hermosa, pero que es bastante imposible llevar a la práctica en términos concretos y quizás no es necesario tampoco, ¿no? No hoy. Las cuestiones se dan en base a procesos también, ¿no? Total. ¿Y no crees que en ese proceso, o por lo menos, a ver, es la visión que yo tengo, a ver si estás de acuerdo? Yo veo que esto que hizo Moreno, y que para mí es una bendición tener un compañero que se plante de la talla de él para poder abrir un paraguas donde poder, por lo menos, empujar para lo que uno cree que tiene que ser. En este caso, Guillermo está representando el proyecto nacional. Y todos nosotros también, pero ahora, como decís vos, pareciera ser que cada vez hay más lugar porque se cayó es un poco el velo o el relato, ¿no?, de que venía viendo dos modelos de país cuando los resultados terminaron siendo lo mismo. Uh-huh. Pero eso también empieza por ahí, y esta es la última rubia digamos, de la parte internacional, pero por ahí empieza a pasar lo que está pasando en el mundo. Yo veo eso, que ahora queda más claro, ya se terminó Cristina versus Macri. Empieza a ser el proyecto nacional otra vez contra este proyecto global, neoliberal, progresista, no importa, están todos jugando, se pelean en los medios, pero después están todos jugando el mismo juego. Y estaría muy interesante que pase, por eso es una esperanza de crecimiento, porque el mundo te muestra que esas discusiones se dan y tienen por ahí chances de ganar en la discusión y llegar por lo menos al poder político, ¿no? Después hay que ver si lo pueden transformar o no, pero se está dando todo el mundo. ¿Vos creés que eso está pasando o viene una discusión así, que se ordena así distinta a la que venía viendo? Sí, entiendo que sí, porque me parece que está en nuestra esencia, ¿no? Como humanidad, más allá de que quieran imponer un montón de cosas, necesitamos del otro, ¿no? Esta situación de pandemia que vivimos demostró también la cuestión de la presencialidad y la necesidad de relacionarnos con los demás, etcétera, etcétera, y creo que el ser humano es eso. No es alguien que realmente quiere estar aislado, no es alguien que realmente quiere competir con el otro, sino más bien cooperar. Me parece que está contra lo que naturalmente somos los seres humanos, o por lo menos lo que yo quiero pensar, pero me da la pauta de que por eso no termina ganando esta discusión. Quizás si lo hubiesen querido implantar un par de décadas hacia adelante, hubieran tenido un poco más de resultados. Me parece que todavía hoy hay una mayoría silenciosa que no se la come, ¿sí? Totalmente. Y después esta cuestión de los principios, ¿no?, y de los valores, porque en esto de que está la autopercepción al 100%, de la subjetividad al 100%, hay una objetividad y una realidad, hay manera de que nosotros nos pongamos de acuerdo sin haber charlado antes de que esa mesa es blanca, ¿no?, que no es violeta, y entre otras cuestiones, eso por mencionar un ejemplo sonso, con lo cual la subjetividad al mango tampoco me parece que tiene que ver con cuestiones que hacen a ponerse de acuerdo y a llegar a puntos de encuentro.
principios y valores es nuestro partido y nosotros creemos que hay que volver a eso. ¿Para qué se hace política, no? Por principios, por valores, por amor, por respeto. ¿Se puede aplicar el amor, el respeto, la solidaridad en políticas y propuestas específicas? Sí, claro. Esa es la esencia del hacer política, ¿no? Nosotros siempre decimos, los peronistas, la política no es un fin, ¿no? Es un medio para la felicidad de los hijos de la patria, para el bien común, etcétera, etcétera. Cuando no hay principios y valores, cuando vale cualquier cosa, entonces podemos hacer política y además autopercibirnos exitosos, por un lado, ¿no? Mentir y mentir y mentir. La verdad es que hablar de patria, unidos por la patria, ¿qué es la patria para estos muchachos que la están arruinando? Algo o sea, que entregar parece que no tienen cara para decir que están unidos por la patria. Para nosotros la patria es otra cosa, no es obviamente un pueblo, es obviamente un espacio territorial, pero lo que decíamos antes, una historia y también un destino común. Una identidad, Claro, es un destino común. ¿Y cuál es el destino común de los argentinos? La felicidad, está claro. Somos, la verdad, que un pueblo maravilloso que se ha podido reponer ante un montón de circunstancias complejísimas. Y bueno, obviamente tenemos esta casa común que la queremos cuidar y queremos que nuestros hijos, obviamente, tengan un futuro cierto, no incierto. Y eso se hace en base a poder progresar a través del trabajo. Claramente es eso. Claramente. Compañera, te saco un poquito, te saco y no te saco en realidad del tema, hablando justamente de este tema de género, lo que noto, y a ver si pensás lo mismo que yo, ya los chicos y la audiencia saben mi pensamiento con respecto al tema de la militancia de género. No te rías, Ayelen, pobre, ella no me conoce, se va a levantar y se va a espantar. No, prometo que no voy a desbarrancar. No desbarranques, por favor. No desbarranco. Vos sabés que soy militante, obviamente laburo en los medios, yo vivo de los medios. Y lo que noto es que todos los que militan, las mujeres, le dan para militar lo que es género, ¿sí? Exclusivamente género. Como que no las tienen en cuenta para militar otro tipo de problemática o para militar otra cosa. Y, a ver, desde tu punto de vista, para las mujeres les queda cómodo porque claramente, por lo menos a mí como peronista, una mujer militando género no me representa, ¿sí? No lo militaría yo porque creo que los problemas no es del género, sino es del pueblo, de los hombres, de las mujeres, de los chicos, de los abuelos, de todo el mundo en general. Pero ¿por qué crees que se estancan en que a las mujeres tengan que militar la parte de género y diversidad, ¿no? Género y diversidad. Calculo que porque les sale mal, terminan reproduciendo lo que no quieren reproducir, ¿no? Terminan dejando que las mujeres, como vos decís, hablen solamente de esa cuestión y entonces, ¿dónde está esa capacidad de las mujeres de hablar de todo? Si supuestamente, ¿no? En pie de igualdad tendríamos que poder tocar todos los temas y hacer todas las cosas. Así que imagino que es una contradicción. ¿No se supone que un referente es referente para todo el pueblo argentino? Y no solo para un sector, o sea, ya sea para el LGTBQ+, Sarasa, o las mujeres, es para todo el pueblo, claramente, ¿no? Sí, lo hablábamos hace un rato, hay una cuestión de idoneidad que obviamente tiene que estar, hay una cuestión de criterio que tiene que estar. En mi caso particular, les voy a contar, yo fui concejal en mi pueblo, en Exaltación de la Cruz, y era el primer año que se aplicaba la paridad, y creo con seguridad que si esa paridad no hubiera estado, yo no hubiese estado ahí. Porque la idea era otra, que fuese un compañero que era el referente del espacio, digamos. Así que entiendo que hay algunas cuestiones que son interesantes en el sentido de permitir una mayor participación. Ahora, si por el otro lado vamos a llevar esto a un sentido exacerbado, a un fanatismo y vamos a creer que fundamentalmente hay una lucha entre los varones y las mujeres y no que tenemos que caminar a la par, si vamos a barrer con las cuestiones biológicas que me parece son parte también de la humanidad, somos cultura y somos biología, ¿no? Somos las dos cosas. ¿Qué tiene de malo que una mujer sea madre? ¿Qué tiene de malo que seamos sensibles? ¿Qué tiene de malo que haya tareas que realizamos a diferencia de los varones? Me parece que todas esas discusiones exacerbadas, fanáticas e inútiles, realmente le han hecho mucho mal a la sociedad. A diferencia de esto, está claro que entiendo que el hombre y la mujer tienen que caminar a la par y tiene que haber igualdad,
pero no por eso voy a ser feminista. Y además que el feminismo ha ido demostrando con el paso del tiempo que se equivoca en el sentido de que divide, ¿no? Ahí dice el Papa Francisco también en Fratelli Tutti, hay algunas tendencias o ideologías de colores que lo que hacen es tender a dividir a la población, ¿sí? En lugar de unirla, de generar un criterio unificador. Y por ese lado es que tenemos que desechar, digamos, este tipo de ideologías, sin dejar de entender que la igualdad obviamente tiene que primar. Igualmente, fíjate que hace años que hay igualdad, o sea, más allá de los gustos políticos de cada uno, Cristina llegó a la presidencia, ¿no? Porque tenía un par de tetas, Patricia Bullrich está en el lugar, o hoy es precandidata a presidenta, y no por su cara bonita o porque es mujer, no por los huevos que tiene y para salir a pelearla, y como referente de su espacio, por supuesto, más allá del gusto político. O sea, ahí no me parece que es una cuestión de género, me parece que es una cuestión que cada una en su espacio, o una Lilita Carrió, han representado su espacio político, y no fue una cuestión de género ni de cupo. Sí, sí, absolutamente. Porque sí, lo que dice la Rioja lo vivimos, por te voy a dar un caso. Hubo una renovación dirigencial donde nosotros estamos en el distrito, y quedó de vicepresidenta una compañera del Movimiento Evita. Cuando sube había expectativas, pues decir, bueno, va a haber un aire nuevo, va a haber un llamamiento a otra cosa, se vienen perdiendo elecciones consecutivamente con el macrismo, y lo que expuso fue, ahora es el momento de las mujeres, necesitamos que la próxima candidata sea mujer, y yo soy la que estoy representando la candidata, ¿no? Entonces, todo haciendo así, digo, ¿entendés? Pero digamos, la gente está pidiendo ya a fin de mes y poder atenderse en el hospital, poderse cargar las cosas del auto y irse de vacaciones a Mar del Plata. No quiere ser un indio tirando flechas, digamos. Y digo, hay un problema de visión. ¿Qué es lo que, o sea, cuál es la responsabilidad de un referente? ¿Con qué tiene que ver? Porque yo veo eso y digo, tiene que ver con una cuestión digamos, de género. Sí, género, tiene que ver con los genitales, o tiene que ver con una responsabilidad que va más allá de la diferencia que tengamos. Sí, sí, claro, tiene que ver con la dignidad, con las ganas también, ¿no? Con el compromiso que uno le ponga, ¿no? Con el género que uno tenga o cómo se autopercibe y demás, eso está clarísimo. Sí, porque si no llegas a la conclusión de que el valor de estar al frente digamos, tiene que ver con una cuestión por ahí de sexo o género. Y vos decís, no, el que está ahí arriba, si está representando a este espacio, que es el peronismo, está representando al pueblo, lo primero que tiene que hacer tiene que haber uno que no cague, que sepa qué hacer, sí, claro, y que no se dé vuelta cuando llegue, porque digamos, sí, que genere digamos... Sí, más allá del gusto sexual, se va tiene que ser representativo para todo el pueblo argentino, y que el pueblo argentino le elija por su capacidad, no por su gusto sexual. La igualdad, como vos decías, la igualdad era la mancomunión entre los compañeros y las compañeras, porque creo que eso es lo que se predicó desde Evita para adelante. Y creo que fue lo que funcionó, ¿no? O sea, la desigualdad en ningún caso, ni la violencia, pero hay una perspectiva distinta que tiene el peronismo, ¿no? Contra esta perspectiva global, que vendría a ser esta, ¿no? Que pone por ahí en valor o en foco de la discusión a los militantes y le hacen perder el tiempo y alejarse de por ahí los problemas reales de la gente, ¿o no? Bueno, exacto, esta agenda que impone algunas ideologías de colores lo que hace es primero marcar cuáles son las prioridades, ¿no? Que bueno, claro está, coincidimos cuáles son y cuáles no deberían ser. Y por el otro lado deja detrás un montón de cosas que son fundamentales, ¿no? Porque es cierto que los progresistas y los gorilas, ¿no? Podemos decir, ahí encarnado en este caso en el macrismo, en Juntos y en Massa y bueno, Cristina y demás, parecen que son distintos. ¿Por qué? Porque tiene el progresismo un discurso pues, como que quieren cantar en este sentido. Somos en realidad los que defendemos a la mujer, somos, ¿no? En realidad los que defendemos la libertad, ahí lo tenemos a Milei también, pero económicamente, ¿no? Nos lo ha dicho Moreno, nos lo ha hecho saber, comulgan en la escuela austríaca. Fueron los mismos que crearon la globalización, el consenso de Washington. Entonces, por más que hayan encontrado en el progresismo un discurso que encanta, en términos concretos, nos llevan hacia el mismo lugar, a la miseria. Entonces, ¿Vos decís que militan el programa del enemigo? Sin quererlo.
No, son lo mismo, solamente que tienen un discurso diferente. El progresismo tiene un discurso más vanguardista, que puede encantar a distintos sectores y hacer que, bueno, che, bárbaros, sí, son ecologistas, son feministas, entonces están con la gente, por decirlo de algún lado. Los otros tienen un discurso más clásico, más tradicionalista, más de seguridad, Burrich, si querés, etcétera. Pero son lo mismo económicamente y no le dan al pueblo lo que necesita. Es más, están destruyendo la Argentina. Entonces está claro que el progresismo surge como esa necesidad de decir las cosas de una manera atractiva, ¿sí? Imponer necesidades primarias como, o mejor dicho, imponer necesidades como si fuesen primarias y dejar detrás lo que me parece sí importa, que es básicamente que la gente tenga para comer, que pueda llegar a fin de mes, que pueda tener su propio empleo, que pueda estar en esas instituciones, organizaciones y formarse moralmente. Digamos, todo eso se barre por un discurso bonito que parecería es menos peor que los otros, que son muy tradicionalistas o muy bravos en términos de seguridad y de aplicar la mano dura y demás, pero económicamente nos llevan al mismo lugar, o sea, pero son lo mismo. A ver, compañera, cuando te das cuenta quién lo financia, la no calle, es lo mismo. como la recorrimos nosotros, que hemos militado con Guillermo en la lista de principios y valores de 3 de febrero en el 21, ¿no? Y a la gente cuando vos le hablás, y vos lo sabés, pues también sos de barrio, ¿sí? Nosotros somos de 3 de febrero, vos sos de Saltación. A la gente no le importa si sos progre, no le importa si sos radical, no le importa si sos peronista, no le importa si sos feminista, si sos homosexual o lo que seas. A la gente le importa que no tiene un mango para llegar a fin de mes, no le puede mandar a los chicos a un colegio como la gente, y cuando salen del colegio los pibes no tienen un lugar donde los contenga, entonces los pibes van a la placita a drogarse. No tenés un sistema de salud. No tienen para comer. Entonces, a ver, hablamos, yo a veces yo escucho los discursos políticos, ¿sí? Cuando hablamos de los progres, la derecha, la ultraderecha, la izquierda, y la gente, vos lo sabés mejor que nadie, pues estás en el barrio y la caminás, la gente no sabe lo que es izquierda, derecha, progre, la escuela austríaca, no la escuela austríaca. La gente es la propuesta, o sea, vas a mejorar la situación del país, vamos a llegar a comer, voy a poder darle un sistema de salud y un sistema de educación como corresponde a mis hijos. Eso es lo que le interesa a la gente, ¿sí? Más allá, obviamente, sí, el peronismo lo que hace es caminar eso, pero es más allá de si sos derecha, izquierda, centro. Están alejadísimos del pueblo, pero también, bueno, lo pueden hacer porque la política se ha convertido en muchos casos más en marketing que en otra cosa. ¿Y no es hegemónico ese discurso hoy? Hegemónico de la clase de dirigente política, sí, claro, por eso estamos hablando de dos supuestos contrarios o rivales que en realidad comulgan, sí, claro. Pero los peronistas doctrinarios nos venimos organizando hace tiempo para, bueno, obviamente plantear las cosas desde otra realidad, y creo que está claro que el discurso de Guillermo Moreno viene anclando cada vez más hondo. Ha llevado tiempo, fue un proceso, venimos muy de abajo, sin estructuras en muchos sentidos, pero nos estamos encontrando. Y hoy, en todos lados, esto no es una ilusión ni gana de que nos vaya bien, sino que en todos lados, cuando hablas con la gente, el discurso de Moreno ha penetrado muy fuertemente. ¿Por qué? Porque primero que la realidad se impuso, digamos, todo lo que ha dicho ocurrió. Y sobre todo porque la propuesta es un modelo económico, un plan, como decimos, que sea sustentable, que sea permanente, de desarrollo, no de crecimiento económico, de desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo económico es inclusión, verdaderamente. Y nosotros planteamos la cuestión ahí de las tecnologías convenientes, hay que cuidar la casa común, está claro. El peronismo, básicamente, doctrinario, reúne todo lo que el pueblo necesita, desde lo espiritual, desde lo material, y bueno, deja en evidencia que estas ideologías en realidad están muy, muy lejos del pueblo. Creo que un poco lo que señalé fue eso, cuando uno se plantea qué es lo que necesita el pueblo. Bueno, no es nada de todo eso que nos están proponiendo. Necesitamos primero pagar la deuda, que no la pague el pueblo argentino, encontrar la manera de hacerlo desde la solidaridad, por ejemplo, está claro, bien planteado, ¿no? ¿Quién la va a pagar? ¿Todo el pueblo argentino? ¿O podemos sacar los recursos de la Pampa Húmeda, que es la zona a la que yo pertenezco, las 1000 familias, oligarcas, terratenientes, como le quieran decir, que se están llevando hace tiempo el 50% del costo de lo que producen nuestros productores, lo que trabajan, y que eso es un sistema casi feudal.
están ahí los recursos, los podemos sacar de ese lugar. Y que te llega la góndola, que no es una cosa teórica lo que estás diciendo. Y bueno, porque Te llega el precio por de lo los alimentos. menos en esas tierras se produce el 50% de lo que nosotros comemos también. Entonces, vos con una ley de arrendamientos y pudiendo aplicar los derechos de exportación sin meterte con la rentabilidad del productor, vos lográs que bajen los alimentos. Vivimos en el país donde las tierras son las más ricas del mundo, gracias a Dios, ¿no? Y sin embargo, vamos a la góndola, vamos al supermercado y lo que nosotros tenemos para comprar no nos alcanza. Seguimos buscando laburo porque somos gente de trabajo los argentinos y sin embargo el trabajo extra que hiciste este mes tampoco te alcanza. ¿No la viste la plata? ¿Dónde está la plata que me tendría que, no sé, si sobrar, pero por lo menos servir para llegar a fin de mes? Y eso no ocurre. Está cada vez más deteriorado el salario argentino. ¿Pero qué es lo que te dicen ellos? Que se unieron por la patria y que, no sé, que los voten a ellos, ¿no? Dicen esto los progres, porque Macri es peor. Porque es peor discursivamente, digamos, porque la verdad es que estamos peor que con Macri. Sí, no, esto que decís vos, de que lo que nos quieren vender como antagonismo en el fondo son iguales, yo coincido y también te das cuenta quiénes son los que financian, ¿no?, sus centros de investigación, sus revistas, todo, porque terminan siendo lo mismo. Y esto de la Agenda 2030, que lo bajan tanto de un lado como del otro, yo creo que pienso que la Agenda 2030 no es un punto para llegar, sino para ellos es un punto de partida, que necesitan preparar la sociedad para el mundo que se viene después de 2030, y que están bajando estas políticas culturales en el mundo de manera uniforme, que era lo que estábamos diciendo, así como bajaron el aborto, después metieron la discusión del salario universal, porque en teoría no va a haber laburo para todos después del 2030, y empiezan, yo lo veo, por ejemplo en Europa, empiezan a instalar el tema de la eutanasia y otras cosas. ¿Vos cuál crees que es la discusión que van a querer bajar de ambos lados? No, o sea, la Agenda 2030 al interior de la sociedad argentina de acá al próximo año. ¿Cuáles crees que van a ser los próximos temas que van a querer instalar y meter? Mira, yo no sé si va a haber nuevos temas. Me parece que probablemente sigan intentando mayor individualismo, mayor hiperconexión, con eso mayor desatención, mayor sentido, no sé, de valores como la autoridad y demás. Creo que van a seguir en esa línea. Vuelvo a decir, creo que ese nuevo orden mundial en realidad no existe más, o se acabó esa posibilidad de que lo instalen realmente, y que en realidad el nuevo orden mundial tiene que ver con cómo se ha movido Estados Unidos, Rusia, y la voz del Papa representándonos a nosotros para implementar un nacionalismo que nosotros creemos que tiene que ser de inclusión claramente, y que efectivamente va a ser aquel que genere empleo a su población el que triunfe, no el que venda otra cosa. Lamentablemente, si ganasen los que representan esta agenda, bueno, vamos a ir a contramano. Pero, digamos, está clarísimo que en algún momento esto se tiene que resolver, porque como vos decís, o sea, mínimamente necesitamos trabajar y llegar a fin de mes, mínimamente en la Argentina, lo ha dicho Perón, obviamente tenemos que producir mínimamente lo que consumimos, todo es bastante, me parece, antinatural y está claro que no van a triunfar. Por más que sigan intentando hacerlo, me parece que geopolíticamente esto ya está ordenado y va a ser parte de un proceso, simplemente que quede bien clarito. Y bueno, si nosotros seguimos aliados con los perdedores, así nos va a ir, ¿no? Está claro que también vamos a perder, pero bueno, está el peronismo, está esa llamita encendida, y está claro que bueno, van a volver los días más felices, yo no tengo duda de eso. Guillermo, digamos, es el único, la única o la voz más potente, nosotros tratamos de decirlo acá, pero obviamente Guillermo llega y es la voz más potente que está poniendo y advirtiéndole a todos, sobre todo al peronismo. Miren que ahora la discusión no es joda, porque, como decía vos, hasta ahora no había estrategia nacional. Era lo mismo, pero lo mismo sin saber qué hacer. Era el plan llegar con cuadros muy mediocres de los dos lados que entregaban porque se la manejaba Boleta o de afuera, porque no tenían por lo menos ni la actitud, ni la cabeza, ni sabían qué hacer como para tener una estrategia nacional. Pero cuando focaliza en Melconian como el jugador que está poniendo la cara dentro de un entramado, el otro día dijo, ¿cuántos? 60 profesionales atrás del establishment financiando y bancando, que no son unos nenes. Nosotros no tenemos hoy tantos cuadros en el gobierno, los tenemos afuera, y creo que es la discusión. ¿No cree que se está poniendo en discusión la estrategia nacional?
Sí, en esto. yo O sea, creo que la de Moreno Moreno es viene- una estrategia y el otro es otro. Digamos, de que ahí está para adelante una Está discusión más clarísimo. profunda. Sí, Pero- sí, claro. Está clarísimo que Moreno viene a irrumpir en esta escena política donde parecía que no había nadie que representase realmente al pueblo. Y bueno, entre todos me parece que nos vamos encontrando y eso se va a terminar imponiendo. Así como se va a imponer la realidad internacional, se va a tener que imponer en algún momento también esta realidad en términos de nacionalismo e inclusión en la Argentina. Me quedé con 2 o 3 cosas. Sí, decila. Simplemente cuando vos mencionabas el barrio y demás, me voy a meter en un tema complejo, pero no importa. Básicamente cuando vos militabas en los barrios y planteabas la cuestión del aborto, ¿no? Hay un sector medio que siempre planteaba la cuestión del aborto desde las mujeres que van a abortar en términos de clandestinidad y son las pobres, Sí. etcétera. Cuando vos vas al barrio, la verdad es que la mujer más humilde, si hay algo que quiere y puede ser, es ser madre. Y ahí podemos plantear, bueno, ¿por qué no puede y quiere ser otras cosas más? El ¿no? aborto Si es de la querés. clase media a alta. Pero por no lo era una general. discusión que te iban a defender los sectores más Mira, humildes. No, y necesidad claramente no, principal, ¿no? ni siquiera se impone como necesidad. Ser madre le da la identidad, digamos, que están buscando y que las hace ser, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué me venís a hablar de aborto en el barrio, digamos? En términos masivos, ¿no? Después va por el eso caso te digo, completo. en el barrio no se preocupan ni por si hay un baño exclusivo para los binarios, no binarios, homosexual o lo que fuera. No se preocupan por el aborto, o sea, se preocupan para ponerle un plato de comida al mediodía y a la noche a su hijo, para mandarlo a la escuela, para poder llevarlo Sí. a algún La hospital vida, y que la esté. vida real. O La sea, vida real. claramente la Agenda vida real. 2030 al común de la gente no le interesa. No, y a ver, porque no sé cómo estamos, pero No, vamos para pero acá, para redondear. pareciera ser que todo esto que también no crees que esto que logra mi ley de captar cierto enojo de la juventud, desilusión, falta de esperanza, mirar a la clase política, quizás con razón, como que están todos mirándose su propio ombligo y haciendo la Sí, verdad sí, de pero es ellos. otro discurso más que obviamente impacta en aquellos que están enojados, en los jóvenes que quizás desconocen en profundidad lo que un modelo neoliberal implica, ¿no? Y sus consecuencias, pero la realidad es que también hay muchos jóvenes dentro del peronismo, muchos jóvenes que lo siguen a Guillermo Moreno porque ahí está la esperanza y la certeza. ¿Y el joven qué necesita? Certeza y esperanza. Realmente si hay algo que está necesitando la juventud y todos nosotros es eso. Entonces, por un lado sí puede ser que ese discurso impacte, pero después, llevado a términos concretos, sabemos en Pero qué no, termina. No digo en términos de acompañamiento político en el voto, sino en términos de que esos discursos desilusionan todavía más, porque como para adelante... Y pero vos no podés construir, como dice Moreno, una sociedad del enojo, ¿no? La construye del amor. Y en eso, vos, yo te digo como arranqué diciendo que descanso cuando hay alguno de los nuestros que está poniendo la cara, la voz, por cosas, digamos, del sentido común de nuestra tradición, nuestra historia, sobre todo como peronista. Pero preocupa mucho ver a los compañeros hoy incómodos, a muchos compañeros incómodos, porque saben que están yendo para un lado que no tienen que ir. Sí. A los dirigentes, digamos, que están con la máxima responsabilidad queriéndole vender un buzón a todos los militantes peronistas y digamos, y nosotros de acá tratando de convencerlos, como creo que dijo Moreno en algún momento también, de loco, cuando entres adentro del cuarto oscuro, hermano, tenés que ser peronista. Sí, absolutamente. No, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haces para Compañero, convencer? yo necesito ir entregando el programa, entonces me gustaría que la compañera, ya que vino al por eso piso, no sé cómo está. le deje un mensaje a los militantes, a los compañeros y al común trabajador que nos escucha habitualmente todos los viernes de 20 a 22. Siempre el mensaje tiene que ir desde el amor y la esperanza, ¿no? Hay algunos compañeros que también se gastan mucha energía en esto de discutir, digamos, y de marcarle las cosas que han hecho mal los otros. Yo creo que estos compañeros que vos mencionás, estamos acá de brazos abiertos esperándolos, que vengan, que se les caiga la venda de los ojos, que hagan su proceso. Sabemos que ese momento va a llegar y cada vez vamos a hacer más. Después, que gracias a Dios, digamos, irrumpió Guillermo Moreno en la escena política, porque si no, solo habría todo lo mismo y ahí la desesperanza está claro. Venga uno, el otro, no va a suceder nada. Eso, Andrea, eso a los compañeros y a los trabajadores. Y a los trabajadores que, bueno, claramente tenemos un proyecto económico que los incluye. Nosotros queremos una Argentina industrial, no una postindustrial. Está claro que para nosotros la producción, la inversión, el empleo
es el trabajo, digamos, es el gran ordenador de la sociedad argentina y bueno, de la sociedad en general. Entonces que claramente sepan que ahí está ese modelo económico que los va a sacar de esta situación. Y obviamente en relación a las PASO y a los votantes, necesitamos fundamentalmente que en el cuarto oscuro acompañen la boleta de Moreno completita en el distrito donde estén. Después en las generales, bueno, vemos si cambia algo, que estamos seguros que si lo votaron una vez no van a seguir votando, porque las estructuras partidarias como la nuestra, Principios y Valores tiene un añito nomás, necesita y requiere del voto en las PASO. Si nosotros pasamos las PASO, valga la redundancia, Guillermo Moreno y otros cuadros políticos, otros compañeros, van a poder debatir de una manera mucho más masiva y llegar a muchos más lugares, y eso es lo que necesitamos. Hoy hemos alcanzado y vamos a pasar el piso de las PASO, pero la realidad es que necesitamos que con fuerza la gente que votó en blanco, que fue muchísima la vez pasada, vaya a votar por esta opción peronista, que es la opción que lo va a sacar de esta situación. Con lo cual, a quienes están desencantados de la política en general, a quienes no suelen ir a votar, a los que votan en blanco, bueno, ahí tienen una propuesta que realmente los va a representar, así que les pedimos que nos acompañen. Gracias. André, ¿te sentiste cómoda? Muy cómoda. Bueno, gracias, la verdad, un placer y un honor tener en el piso a la compañera Andrea Melo, primer precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Elías, un cierre súper corto y despido a todos porque ya me recontrapasé. ¿Por qué lo haces? Y lo hago por un sentido patriótico, lo hago por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Me parece que para mí nunca fue la vida en términos individuales, y como dice Evita también en La razón de mi vida, hay una cuestión de sentimiento que es más fuerte, y esa cuestión de ser un poco fanáticos, ¿no? En relación a indignarnos a las injusticias, eso me llevó siempre a hacer sociología, a hacer política, una cuestión más de misión. A veces uno se pregunta por qué estoy acá, poner la carita, no es fácil, hay un montón de cosas que el militante deja y pone, aunque crean que la política es todo lo contrario, no es así, y pierde entre comillas, bueno, y demás. En realidad no pierde, no gana, pero ¿qué es lo que te tiene acá? Bueno, es esa misión de poner el cuerpo y hacer las cosas por el bien común. No hay individualidades para los peronistas, para los militantes, y uno tiene que, bueno, poner todo lo que tenga que poner por la causa. Hay muchos compañeros que están detrás y son recontra valiosos porque hacen un trabajo fundamental, y hay otros que nos toca el rol de poner la cara, de comunicar, y bueno, y lo hacemos con mucha honra, pero bueno, sabiendo principalmente que no es una cuestión de personalismos. A veces hay mucho de voluntad, pero también hay cuestiones de destino y de misión, ¿no? Y me parece que nuestra misión, la de los peronistas, es sentirnos eso, profundamente indignados ante las cosas injustas, y tenemos que hacer algo para transformar las cosas, básicamente es eso.